Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal, familia incansable? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de su programa Soy Incansable, a través de Soy Incansable Podcast, Radio, Televisión. Esta es una edición más donde vamos a hablar de personajes icónicos del Instituto Nacional de Cancerología. Hoy es un programa muy especial por muchas cosas que están pasando y que van a suceder. Tengo el gusto y el honor de estar con la jefa de enfermeras, la jefa Inés Mendoza Santos. La jefa Inés Mendoza Santos, yo la conocí cuando, no sé qué papel tenías, antes yo era residente y estabas ya en la jefatura de enfermería, ¿no? Apoyabas a la anterior jefa, Sofía. Sí. Y de ahí pues abarcas tú a la jefatura de enfermera. Para mí un gusto, un honor y gracias, jefa, por estar aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque termina su periodo de jefatura, pero sobre todo se nos jubila con una larga trayectoria y trascendencia dentro del Instituto Nacional de Cancerología, que es lo que queremos, pues que nos cuente, que nos platique y que a pesar que se ve y es joven, pues ya se nos jubila. Y entonces antes de que nos vaya, pues queremos que nos platique, nos deje plasmado aquí sus experiencias, porque cuando nosotros hablamos del personal del Instituto Nacional de Cancerología, todos los que formamos la comunidad incansable, siempre tenemos gratos y muy buenos recuerdos de todos los grandes amigos y la gente que trabajó para muchos pacientes y en todos los diferentes departamentos. Jefa, gracias por la invitación. Bienvenida, jefa, platícanos. Preséntate primero, jefa. No, pues al contrario, yo le agradezco, doctor, que me considere. Y pues sí, mi nombre es Inés Irene Mendoza Santos. Actualmente ocupo el cargo de jefe de departamento de enfermería. Aquí en el instituto, pues precisamente el mes pasado cumplí 41 años 41 de años. servicio. Jefa, ¿es jubilación? Sí. Por tus 40 años, bueno, ahorita me platicas esa parte, porque eres pues muy jovenazo. Uh-huh. Bueno, coincidió, doctor, en que con este cambio de dirección, pues el doctor logró que se aceptara la subdirección de enfermería. Uh-huh. Hasta ahorita todavía es jefe de departamento. Jefe de departamento. Pero en todas las instituciones en los institutos, la mayoría son a nivel de subdirección de enfermería y en otras áreas dirección, que para allá también vamos. Claro. Ahorita se logró la subdirección, entonces el doctor pues sacó la convocatoria para ver quién participaba, ganó, como sabe usted, la jefe Claudia, y pues yo creo que es un momento oportuno para permitir que nuevas personas con nuevas ideas pues tengan también ya nuevos proyectos aquí en el instituto, y a mí se me hizo oportuno que aprovechando este cambio, pues ella toma la subdirección. También hay cambio de departamento, tanto de educación como de enfermería, y pues yo ya tengo la edad y tengo los años cotizados al ISSSTE como para poder ya jubilarme. Jefa, sin duda tu trabajo es arduo y te recordamos y te recordaremos, pero supongo que lo vamos a seguir viendo. Sí, claro. Esto no es un adiós, pero es. Sí es una manera de homenajear, vaya, la trayectoria que tienes. Y antes de que te nos vayas, sí quisimos pedir la entrevista contigo, pues para hablar, uno, todavía siendo tu jefa, y dos, pues en este evento tan importante en el área laboral de uno como persona dentro de una institución pública, que es pues la jubilación. Pero sin embargo, antes de pasar al llanto, esperemos que no. Muy buenos recuerdos, jefa. A ver, ¿cuánto tiempo quedaste de jefa? Como jefa de departamento, sí. Casi 8 años. Casi 8 años. En diciembre cumpliría 8 años. Así es. Y yo te conocí desde que yo era residente. Sí. Desde que yo era residente. Sí, y pues ahí iba uno a la oficina ahí de la jefa y nos sentamos a platicar, y pues la verdad yo el trabajo que tenía con la enfermería siempre fue muy arduo, siempre he sido muy apegado a todas ellas. Sí. Y desde entonces, desde que yo era residente, pues le recuerdo. ¿Cómo fue tu gestión, jefa? ¿Qué cambios lograste? ¿Qué cosas nuevas se hicieron? ¿Qué te quedó por hacer? ¿Qué te gustaría haber querido hacer? Uh-huh. Bueno, mire, yo primero voy a hablar un poquito de cuando ingresé al instituto. Sí. Yo ingresé en el año de 1983. Tengo una foto donde estás bien chiquita. Sí. Llegaste siendo una niña. Sí, llegué cuando el instituto era muy pequeño. Sí. Eran solamente el único edificio era lo que ahora es la residencia médica, sí. Que era hospitalización. Sí, sí. Y bueno, yo entré... Sí, joven, tenía 17 años, porque sí. Saliendo de la secundaria hice un curso de auxiliar de enfermería, y con ese curso entré a trabajar aquí. Y ya después de aquí entré a la escuela, ya trabajando.
Entonces, pues sí conocí afortunadamente todos los servicios del instituto y tuve la fortuna de ver su crecimiento, Ya, ya. de cómo... Ya van a ver algunas fotitos aquí durante lo que estamos charlando de la jefa, en serio, unas fotos donde está pues, chiquita literalmente. Sí. Dije, la jefa. Bueno, todavía, todavía estamos jovenazos, pero bueno, dime más. Sí, y pues en su momento, en aquel tiempo, solo éramos de nivel técnico y ahora sí que los estudios máximos eran los cursos posttécnicos. Entonces yo estuve mucho tiempo, al último servicio al que estuve fue en la unidad de cuidados intensivos, hice la especialidad en cardiología, antes había hecho la de onco, Sí. y después hice cardiología, entonces estuve como jefe del servicio de terapia intensiva. Y ya de ahí salí como en el año del 94, estuve de jefe, en el 95 me cambié a la coordinación de enseñanza. Entonces, no sé si usted conoció a la maestra Pilar Sosa. Sí. Ella era la jefa del departamento de educación y con Sí. ella trabajé algunos años y después me cambié ya a la jefatura de enfermería con la gestión de la señora Maricruz Sotelo. Sí, Ella sí. fue la jefa y pues fui aprendiendo mucho de ellas. Después, bien dice usted, se fue ella y se quedó en un tiempo la señorita Isabel Meléndez. Y después de ella estuvo la jefe Sofi. Sí. Con la jefe Sofi pues trabajé toda su gestión, como 10 años. Sí. Obviamente aprendí también muchísimo porque sí. cuando ella salió de la jefatura, pues ya me quedé yo. Bien científica, jefa. Yo te veía a ti trabajando así, bien trabajadorcilla. Pues ya ves que yo iba y me sentaba a platicar con ustedes, más con la jefa Sofi. Bien científica, tú trabaje. Y la verdad, a mí siempre se me figuró que eras muy estudiosa. Gracias. Pues sí, de ahí le digo, me tocó el cambio a la nueva torre. La jefe Sofi pues sí gestionó todas las áreas de allá, bueno, obviamente junto con todos los directivos, y fue coincidencia que cuando yo quedé como jefe, se abrió el hospital. Nos cambiamos, ya se habían cambiado algunas áreas, nos tocó el área de hospitalización y pues con ese cambio hubo que hacer muchísimos cambios en muchos sentidos. Sí. En el cuidado al paciente, más bien en la distribución de personal. Inicialmente nos cambiamos con el total de camas que teníamos aquí, pero como ahí había una capacidad mayor, tuvimos que gestionar pues más personal, modificar las plantillas, modificar los instrumentos de trabajo, las hojas de enfermería, porque pues ya estábamos en otra área muy diferente, mayores número de pacientes, otro tipo ya de tratamiento. Entonces, en ese sentido fue que hubo cambios que a lo mejor muy poco a poco, pero que ahorita pues ya se reflejan. A estos años, pues sí requiere nuevos, irse actualizando. Sí. Nosotros no teníamos el COCACEP, todo lo que era de calidad lo llevábamos a cabo, pero solamente en el departamento de enfermería. Sí. Como que es algo como característico, que todo lo de calidad de enfermería siempre estaba la jefe Cristi, creo que también la ubica. Sí. Pero siempre ante la Secretaría de Salud nos pedían el COCACEP, el Comité de Calidad, sí. Y afortunadamente se logró en estos últimos años. El doctor nos permitió que fuera una enfermera, que es la jefe Mirna, la que ahorita está ahí, porque en otros lados pues es gente que tenga interés, pero casi siempre es el área médica, son químicos, y también enfermeras. Sí. Entonces se aprovechó que la jefe tenía el conocimiento y tuvimos que ceder, ¿no?, la plaza de ella para que ocupe lo que es el comité de calidad. Y pues con ello todo lo que implica, porque tenemos que apegarnos ahora a las exigencias de la normativa, de todo lo que nos piden a nivel central, a nivel de la Secretaría. Sí, jefa. Lo dijiste resumido bien bonito, pero creo que por mucha modestia lo pusiste muy chiquito. Y déjame dibujarle a la familia incansable. Estamos en este hospital. Solamente había de enfermería 3 pisos, el viejo hospital de hospitalización, 3 pisos de enfermería, la vieja quimioterapia ambulatoria, que era muy pequeña, consulta externa, las urgencias se veían en los pisos, entonces era consulta externa, quimioterapia y quirófanos y terapia intensiva, la terapia muy chiquita y quirófanos muy pequeños, así era el hospital.
cuando a ella le toca, por eso le pregunté, le tocaron los grandes cambios, las olas de eso. Es decir, solamente hacer la planeación para 3 pisos de hospitalización más grandes, con un promedio casi de 40 camas por piso en promedio. No, 40 el séptimo piso. El séptimo piso. Ahorita el sexto, empezamos con 41, pero ahorita tenemos 46. Así es. Una quimioterapia ambulatoria mucho más grande. Un área de urgencias grande que no existía acá. Uh-huh. Una terapia intensiva mucho más grande, una unidad de quimioterapia ambulatoria grandísima, una terapia intensiva grandísima y pues todo un edificio, toda una nave de puras consultas externas más. Uh-huh. La parte de educación, porque la parte de educación que teníamos antes pues era ella, la jefa Sofi, recuerdo, Emma, sí. Rogelio, Alipat y Marta Patricia. A lo mejor Cristi llegó después, pero son los que yo recuerdo, Alipat, Rogelio, Marta uh-huh. Patricia, Emma, tú, Sofía, y 3 o 4 secretarias. Sí. Y ahorita se te dio un mundo de cosas, o sea, te tocaron todos los cambios, sí. Te contaron todas las contrataciones, 3 turnos, sí. Seguros populares, lo que antes era seguro popular, y se nos empezó a exigir más. Sí, calidad, claro. Cumplir todas las normas, es decir, se te vino la ola de trabajo, sí. Es decir, minimizaste, jefa, y la verdad tenías una ola de cosas que hacer. Sí, poco a poco yo creo que fue creciendo tanto ahorita que no nos percatamos de, como usted bien dice, de tanta aportación, de toda esa aportación. Yo creo que entre otras muchas cosas, esa fue tu gestión, la del gran cambio y el buen trabajo que hiciste. Uh-huh. La verdad sí, tiene que ser así, porque todas las áreas crecimos, todos los departamentos crecimos. Es decir, antes era, yo recuerdo, simplemente hematología eran 4 consultores, 4 enfermeras. Sí. Y hoy entre la hospitalización, toda la consulta uh-huh. externa era lo que teníamos antes, todo hematología. Solamente la consulta externa de hemato en enfermería, ¿no? Entonces, jefa, mucha modestia, jefa, te agradecemos mucho tu trabajo. Cuando yo entré en el instituto había 12 consultorios. Sí. Bueno, le estoy hablando de 10 años. Fue creciendo poco a poco. Ahorita tenemos 104 consultorios. Te tocó toda esa transición. Independiente a todos los servicios de intervencionismo, bueno, de invasión. Por ejemplo, endoscopías creció mucho. Bien dice quimioterapia ambulatoria, pues aquí eran muy poquitos Reposet. Ahorita ya son 55 Reposet, más aparte la central de mezclas. Sí, creció mucho. Lo que ahora, por ejemplo, mama, creo que los consultorios que son de ese servicio, pues acá era casi uno para cada servicio. Y sí es verdad, esto creció mucho. El banco de sangre acá. Banco de sangre, laboratorios y la parte de investigación. Sí. Que también creció, el área de enseñanza creció muchísimo. Uh-huh. Y te tocó algo muy importante que también te dejó marcada, la pandemia. Ah, bueno, sí. Nos ha tocado vivir Normalmente cualquier jefe pues deja ir a los jefes, quizá a los jefes o personal enfermo que se nos muere lamentablemente por algún accidente, que era lo que se acostumbraba antes, la gente que se nos iba, pero te tocó la pandemia dura, adecuar el área del 5º piso y tu personal para la pandemia, y también decirle adiós a mucha gente que la perdimos por la pandemia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la pandemia yo creo, como dicen, fue un parteaguas, porque no nos había tocado vivir ese tipo de situaciones. Sí fue, pues sí, de mucho trabajo, de gestión de recursos, de gestión de insumos, de equipos de protección, de capacitación, de personal, y también trabajar con el poco personal que quedaba, porque pues por indicaciones el personal en riesgo, que tenía factores de riesgo, pues se fue de resguardo a su casa. Y sí es verdad, tuvimos pues entre mucho trabajo, con mucha gente muy comprometida, otra no, bueno, comprometida, pero la verdad con mucho miedo. Con miedo, jefa. Ese miedo nos hace reaccionar de diferentes maneras a todos. Algunos pues trabajando y otras trabajando un poquito renuentes, pero todo era la capacitación. Sí es verdad, esos años fueron pues sí, un poquito difíciles para organizar todos los recursos. Pero de ahí, le digo, fue un parteaguas porque nos ayudó mucho, que saber que la capacitación pues es básica para todo, el conocimiento del manejo de insumos, de la protección de nosotros, porque
Ahorita aprovechando, por ejemplo, el lavado de manos, que no le prestamos la importancia que es, y que bueno, ahorita ya hay campañas y todo, pero a raíz de ahí, de la pandemia, pues yo creo que hubo un poquito más de apego a eso. Pues un ejemplo, ¿no? Así es. Pero al cubrebocas, que a lo mejor no le damos la importancia, pero a partir de ahí, creo que sí nos ayudó mucho. Al control de insumos, que fue una indicación del director en su momento, pues sí empezamos también igual a tener un mayor control de insumos. Tuvimos que dejar una persona encargada de todo lo que es el recurso material. Sí, jefa, pasaste la historia, te guste o no, vas a pasar la historia por esto. Gracias, sí. Y créeme, o sea, el hospital de los grandes cambios, tú fuiste la jefa de los grandes cambios, con un personal y un grupo de enfermeras que también sé y me consta que te apoyaron mucho, te hiciste un equipo bastante bueno, el cual pues te apoyó. Sí, gracias a ellas, porque yo siempre les comento, yo sola no haría nada. Sí, ¿verdad? Todo es un trabajo en equipo, trabajo en y equipo. es así, ahora sí que va uno escalando, ¿no? Uno con las jefes, con las supervisoras, con las jefes, ellos a su personal, y es como se hace el compromiso. Y también la logística para crear nuevas áreas de supervisión, Sí. que no existía antes, ¿no? Sí. Áreas de supervisión y gente que te ayuda pues obviamente a tener todo, a cubrir las vacaciones, Sí. las pandemias, las faltas, las ausencias, mortalidad, o sea, Sí. fue un trabajo enorme, un trabajo sin duda enorme. ¿Qué te faltó por hacer? Pues, ¿qué te gustaría haber dejado? ¿Qué me gustaría? Me gustaría haber completado. Yo Pues creo desde mire, mi punto de vista sí. que hiciste todo ahorita, pues yo no veo que van a poner otro edificio nuevo. Estamos crecidos a donde tenemos que crecer hasta ahorita. ¿Qué te faltó por hacer? Yo creo que todavía aún nos falta lo que corresponde, por ejemplo, a educación. Educación es un área, como bien lo dijo, con poco personal. De hecho, la jefe Emma tiene su plantilla y en lo posible se le apoya con otra persona que corresponde a mi plantilla, pero está como en préstamo, que estaba ahí Edith, Adriana, pero en la pandemia justamente, pues las tuvimos que sacar para aprovechar el recurso. Ahorita tiene otra persona que yo creo que es lo que nos falta un poco en educación, en enfermería, aumentar un poquito más otra especialidad, que ya ven, no sé, creo que con ustedes estaba trabajando algo que querían hacer una especialidad de hemato solamente, independiente de onco. Yo creo que en ese sentido nos falta, y otra área que tenemos de mucha oportunidad es el área de investigación. Estaba ahí Alberto, como bien lo dice, Alberto Alipat, pero él no dejaba su turno, su turno es la noche, y en la mañana, en 3 días, se quedaba a hacer funciones de investigación. La verdad yo creo que ahí nos falta reforzar mucho, porque no tenemos ni el espacio ni el recurso para poder dar a la investigación en enfermería. Eso, tenemos esa gran debilidad. También teníamos la revista de enfermería que se dio y se dejó. Eso también nos faltaría. Los directivos piensan, por ejemplo, en la escuela de enfermería, y yo creo que es muy ambicioso, porque en su momento, y que debo de decirlo que en mi proyecto de gestión lo teníamos, pero con la jefe Emma estuvimos investigando pues los requisitos para la incorporación a la universidad, y son muchos. Sí, lo primero que nos piden en la UNAM es el edificio. No quieren la maqueta, es el edificio para venirlo a evaluar que cumpla la normativa. Y pues eso es algo que requiere mucho recurso. Claro. Espacios, y sería lo primero. Entonces yo creo que a lo mejor eso sí fue muy ambicioso, ¿verdad? Pero jefa, se puede. Pero se puede, claro. Más del 30 o 50% de la plantilla de médicos y enfermeras somos profesores de enfermería y oncología de la UNAM. O sea, a mí no se me da nada descabellado, porque pues aquí tienes a los profesores, vienen a hacer la especialidad, que es avalada por la UNAM. Entonces, pues una escuela, pues si tienes a la plantilla, tienes a los profesores, tienes el material humano, pues y edificios, supongo que podrá... Pues yo creo que sí, o sea, no es... algún espacio, pues yo empecé en la secundaria, jefa, donde nos prestaban el edificio, otra secundaria, éramos 4 grupos, y ahorita es una secundaria grandísima. Pero yo fui la segunda generación de la escuela en mi pueblo, éramos 4 grupos y nos prestaban el turno en la mañana, una secundaria que solamente trabajaba en las tardes. Así empezamos. Sí, así se empieza, claro. Pues Una sí, eso. idea. Y la otra que tenemos también como área de oportunidad, bueno, ya está en proceso el cambio de la hoja de enfermería.
donde tenemos que apegarnos a las nuevas exigencias para la calidad, que lo está trabajando la jefe Abigail con un equipo de trabajo. Pero nos falta anexar todo lo que viene. Hay un proceso de atención de enfermería que debe de estar ya inmerso en la hoja. Ujú. Y también trabajamos en su momento la hoja electrónica, para que así como esté el expediente electrónico, no manejemos ya papel, Las sábanas. esté la hoja. Sí. Pero eso implica también recurso, se logró hacer y de hecho ya estaba. Lo que nos faltó después de eso fue pues los instrumentos electrónicos. Sí. Porque así como manejamos la hoja, una enfermera requiere o una computadora, pensamos en una lab tableta. o en una tableta, para que así como va, ahora sí con su equipo de trabajo, lleve ese registro y Sí. se vaya alimentando esa hoja pues al momento, porque nuestro cuidado es realizar el cuidado y hacer los registros. Sí, Eso es sí, muy, sí, muy así valioso. es. Entonces yo creo que eso también, ojalá que se logre. Porque Ojalá. sí, ya actualmente lo que en muchas instituciones se maneja la hoja electrónica y nosotros todavía lo hacemos impreso. Me ha tocado rotar en Boston, en Tampa, en la clínica Moffitt de Tampa, en Dana-Farber en Boston. Ujú. Me tocó rotar en la clínica Mayo en Rochester. Las chicas están en la central están todos los monitores. Sí. Están todos los monitores de todos los pacientes. Tú ya nomás hay alguien que está ahí, Ujú. suenan las alarmas, ya una va. Y con Ujú. eso creo que se ahorra muchísimo, pero pues faltaría mucho recurso para ello. Pero Sí. no es nada descabellado. Sí, pero está avanzando, porque Sí. con el doctor Cano. Ah, ya ve Cano, que sí, lleva él tiene todo. mucha experiencia en Sí. expedientes, en todo. Sí. Entonces es un Marcos Cano. proyecto que ya está Sí. avanzado, y además es que se dé continuidad y obviamente que se tengan los equipos para el manejo de la hoja. Excelente, no, definitivamente. Yo creo que se va a lograr, esperemos primero. Definitivamente, jefa. Tenemos una sección, hablamos personajes icónicos. Bueno, dentro de nuestro podcast está hablar del INCAN, que es hablar del departamento. Ujú. Y tú no nos encajas ahí, es decir, a pesar de que dejas un departamento, tenemos hablar de los departamentos para que la gente conozca. El INCAN ya te conoció un poquito, sabe qué hacías, pero no encajabas ahí. Encajas en los personajes icónicos del INCAN, que es todos nuestros maestros. Va a salir el doctor Francisco Ochoa ayer, Ujú. el miércoles, el doctor Ayel, o sea, todas las gentes que han marcado y que han sin duda hecho la estructura de lo que hoy es el INCAN, como Ujú. estructura, como edificio, como símbolo, Ujú. o sea, como hospital, escuela. Para médicos, pues tenemos, yo sabes que adoro mucho a don Juan Labardini, médicos de esa talla, Ujú. y tú sin duda encajas ahí, porque es la parte, tienes mucha historia que ya mencionaste, la historia de la enfermería, dijiste nombres, pero se cierra contigo en esta etapa, pero una etapa que tocó de muchos cambios, de los grandes cambios. A ti te tocó siendo los grandes cambios y por ello te ponemos en este tipo de podcast de personajes icónicos. También hablamos de supervivientes de cáncer. Lo otro, pues hablábamos recuperación incansable. Ujú. Hablamos de temas selectos donde pues el doctor Ramiro que le gusta el mieloma, esa mieloma viene y habla de mieloma pero tú obviamente cabes y encajas perfectamente. Hablaste del departamento como hablar bien del INCAN, pero tú cabes en los personajes icónicos y sin duda te vamos a extrañar y necesitamos que nos platiques qué sigue después de aquí. Porque hay otro podcast donde habla y después del INCAN, ¿qué? Sí. Después del INCAN, ¿qué hacemos después del INCAN nosotros? Es decir, tú cuando te ibas de aquí, de tu trabajo, Ajá. ¿qué hacías en las tardes? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo es tu familia? Platica un poquillo, no seas mal. Bueno, mire, pues yo ahorita vivo con mi hijo. Fui mamá madura. Entonces mi hijo todavía es joven, tiene 20 años. Está ahorita en el 7º semestre de la Facultad de Ingeniería. Uh-huh. Entonces, la verdad yo sí lo pensaba por él, ¿no? De quedarme un tiempo más. Pero pues él está muy contento. Ahorita estuve de vacaciones el mes casi Uh-huh. completo y pues coincidió que él también. Y pues yo creo que por él uno se detiene o avanza, yo creo, ¿no? En mi persona, pues por la familia también, por los hijos, porque creo que sí recibí mucho apoyo, porque el puesto sí, la verdad, requiere mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, es mucho estrés, la verdad. Sí. Nunca te vi enojada, nunca te vi estresada, siempre, te digo, desde que te conozco bien sí. Trabajadorcilla, en serio, nunca te vi enojada, ¿sí te enojas? No. Sí, me enojo, ¿cómo no? ¿Cómo? También no voy a preguntar que se enoje, pero es que nunca te vi enojada. Y te visité poco estas últimas veces, porque pues obviamente
ya estoy yo más acá, Sí. tú te fuiste mucho más lejos, ya no estaba así tan corto como Ujú. estabas en mi Como piso, acá ¿no? antes. Acá era el primer piso, nomás me iba Sí, hacia atrás sí, y ahí sí, claro. estábamos cuando estaban ustedes acá. Ujú. Pero ahora pues entre también mis actividades y tus actividades, pero 2, 3 veces nos vimos que te pedí apoyo para algunas cosas. Sí. Pero habitualmente vas a escribir algo, vas a hacer algo de educación, clases, no lo sé. Pues sí me han pedido, bueno, me han comentado si es de mi interés, ¿no? La verdad ahorita yo creo que me voy a dar un tiempo. Ah, sí. Me voy a dar un tiempo en casa. Tengo una hermana que tiene discapacidad, Ujú. está a mi cargo también. Entonces yo creo que ahorita lo que quiero es dedicarme a mi casa. Sí, sí. Tengo, alguna vez mi hijo, por ejemplo, me dice, tú siempre, me gusta mucho la costura. Ujú, Me sí. dice, ¿por qué no tomas un curso de costura y haces, ahora sí, la costura como te gusta? Coso, así como que empíricamente. Sí. Y sí me gusta, yo creo que me gustaría eso. También hago algunas, tejo algunas bolsas que mi mamá me heredó. Sí. Mi mamá era del estado de Oaxaca. Sí, Y esas bolsas, tenates cosidos, también los hago. sí. Y la verdad es que lo hago con el material que ella me dejó, porque mi mamá tiene 2 años, va a cumplir que murió. Y Sí. dejó material, entonces pues me dediqué, dije, tengo que terminar esto. Ya me gustó, Sí. y ahora ya cada vez me encargan más y más. Creo que ahora ya no me doy abasto. Qué bueno. Entonces de hacer, creo que tengo mucho por hacer en casa. A lo mejor me llamó la vez pasada, ahora que estoy depurando, que alguna vez el doctor de la Garza me dijo, ¿por qué no haces un libro de enfermería? Justo. Entonces, pensando en eso, viendo esas copias que alguna vez lo platiqué con él, dije, tal vez haría algo. Y en Sí. alguna ocasión también alguien me dijo, ¿por qué no escribes algo del Instituto de la Historia de Enfermería? Lo tienes, lo acabas de recitar aquí Así brevemente, lo tienes, porque te irías y nos quedaríamos un poco sin identidad. No, no quiero faltar el respeto a nadie. Sí. O sea, por eso se genera esto de personajes icónicos, es decir, dejar grabado y plasmado. Basta a la instancia un clic cuando lo quieras ver, lo que tú hoy hablaste, quien quiera enterarse y conocer, pues este será el medio, pero sí necesitarías extenderte, porque tenemos ahí un libro o dos del Incan, algo de la historia, Sí. cada quien habla a su maestro. Yo recientemente acabo de hablar de mi maestro junto con el doctor Cervera, pero en la parte de enfermería como que sí queda ese hueco Sí. que yo creo que la única persona que lo tiene que llenar eres tú, si acaso en su defecto Sofía Cruz, que están aquí, pero creo que tú, porque fuiste la jefa del cambio, ¿no? Fuiste Sí. la jefa de la gran ola y no se podría quedar así. Sí, en los libros que tenemos de memorias, la verdad es que de enfermería, pues en algunos no hablan y en Sí. algunos muy poquito. Y yo tuve la fortuna de convivir con compañeras que venían de niños héroes. Sí. Entonces sí me gustaría. Yo creo Si que tienes tu acervo fotográfico. sí, yo creo que sí, doctor. Voy a considerar esto y poco a poco lo tendré que hacer ya sin tanta presión, porque Sí. en el puesto no se puede. En el puesto sí, la verdad es que no. Pero yo creo que ahorita que me dé el tiempo y pues lo voy a retomar. Sí. Porque estaba una compañera, Susana Biotegui, fue mi jefa, Sí. cuando yo entré, y ella siempre me decía, tengo iniciado algo del libro. Pero bueno, la verdad es que no tuvimos oportunidad de que me lo compartiera. Pero cuando yo les platico a las compañeras, pues lo que hacíamos antes, y sí me dijo alguna vez Adrianita, ¿por qué no lo escribe, jefe? Porque eso solamente usted lo sabe. Y sí es verdad, sí lo voy a pensar para que en mis tiempos yo redacte al menos algo del instituto, en el sentido a lo mejor no tanto científico, sino histórico. No, histórico. Histórico. Esa parte está descubierta, está desierta, Sí, jefa. tiene razón. Y pues la verdad, mira, no sé, jefa, a mí me da gusto que nos hayas prestado este tiempecito. Yo quiero felicitarte, jefa, por tu trabajo, tu esfuerzo, por los logros que tienen. Me duele despedirte, no lo quiero hacer, no sé, estoy pensando cómo lo iba a hacer, porque pues esto no quiero que suene a despedida, ¿ves? Porque la verdad el trabajo que tuviste es mucho, muy fuerte, y creo que esta es tu casa, sabes bien, y cuando tú quieras, pues este va a ser tu podcast, cuando tú quieras hablar de algo Gracias. más, cuando tengas el libro y lo quieras presentar, pues Ujú. hablamos, oye doctor, pues ya está el libro, y Ujú. hablamos del libro, o hablamos ya más completo de la historia, porque realmente es interesante, jefa. Sí. Yo no quiero decirte adiós, quiero decirte muchas gracias y
pues te vamos a recordar eso. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias por este espacio, gracias por la invitación. Sí. Y igual les digo, los llevo en mi corazón. Gracias, jefa. Estas cosas, no, estas son los incansables. Una enfermera que nos lo hizo una paciente con cáncer, no las dona. Una paciente bonito. superviviente con cáncer de mama. Entonces, jefa, simbólicamente a nombre de todos nosotros los que formamos el grupo de Soy Incansable Estéreo, desde la doctora Erika Ruiz hasta los que estamos aquí, aparte los que ves aquí atrás de cámaras, son unos pocos, pero hay un montonal de gente que nos ayuda, Raúl Velasco, Aldo, el que nos edita, el Ricardo, el que nos contesta redes sociales, Raúl de la biblioteca que nos ayuda con las impresiones, Celia, que trabaja contigo, sí, nos ayuda mucho a organizar esto, Claudia, que es asistente, no quiero obviar a nadie más, pacientes, como Francisco de Zacatecas, que se encarga de hacernos ediciones de cosas, logos, marcas, Jorge Gutiérrez y Betty, que son los que nos encargan de organizar la gente de fuera del INCAN. O sea, hay un montonal de gente, pues nomás somos representativos. Entonces, bueno, cuánto en los libros, que fue quien nos contactó siempre. Rodrigo, yo le digo Enrique. Pero bueno, a nombre de todos, te agradecemos muchísimo y te damos como un reconocimiento. Es una incansable. Tú eres una incansable. Muchas gracias, jefa. No quiero despedirme, no voy a decirte adiós. Estamos contentos de que estés con nosotros y te vamos a esperar a la próxima y así la voy a dejar. ¿Sí? Muchas gracias. Es la jefa Inés. Yo soy el doctor Ramiro. Somos los incansables. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer esta invitación. Invitarles a todos a formar parte de este grupo incansable. Estoy muy orgullosa de haber pertenecido y formar parte del cambio y crecimiento en el instituto. Hasta pronto. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.